Bien, buenas noches con todos y todas. La presentación de este texto, este libro, es una oportunidad para recuperar algunas de las cosas tan interesantes que hay dentro. Yo quiero empezar con dos anécdotas muy sencillas. Una era que a alguien me extravió el texto que me mandaron, y lo que yo tenía en la cabeza era no tanto travesías, sino travesuras, que no se contrapone para nada. Más, yo diría, el texto está escrito de tal manera que parece una permanente travesura de la vida. Esto me pareció genial. Cuando leí travesías, entonces ya me tuve que poner más a la onda. Y la segunda cuestión es que me ha hecho vivir mi propia experiencia. Yo trabajé 3 años en Bolivia, cuando era bastante joven. Estuve ahí el año 59, 60, 61, antes de salir para hacer estudios en Europa. Y tengo que decir, y siempre lo digo a compañeros y compañeras, tengo el corazón partido entre Bolivia y Perú. Y lo digo porque a uno lo marca una experiencia, sobre todo a unos bastante jóvenes. Y para mí Bolivia también significa lo que tú dices por todos lados. Esto me parece claro, porque este libro recoge 40 años de travesía de mi pueblo, de cómo uno ha vivido y experimentado esto. Me parece vital. Y como en alguna parte se dice, pues que aquí hay una sistematización de autobiografía. Hay la presentación de las vivencias. Y vivencia significa que aprendí, que revisé, que cambié y que sigo todavía la expectativa. Pero me parece genial decir que hay un campo semántico alrededor de la expresión travesía, que tiene que ver con liberación. Una frase que está en un autor donde dice: hay que salir para poderse encontrar. Entonces, esta liberación, salir de la propia tierra, no es salir a una tierra ajena. Esto es clave, porque el libro demuestra que uno puede dejar el terruño donde uno nació y descubre que ese terruño solo tiene fuerza simbólica si lo hago siempre parte del terruño con mayúscula. Y ahí me parecía muy importante de que esta travesía es siempre una aventura. Habría que discutir lo que voy a decir ahora, pero aventura. Así es. ¿Cierto? Nos ponen en futuro presente y en futuro del pasado, o el pasado como futuro. Pero también tiene que ver con algo que me parece, la palabra vía. Bueno, ese es el nombre que tenían los cristianos históricamente, el camino. Entonces, creo que de alguna manera
estas travesías por las que sigue transitando Matías es una permanente, yo diría, promesa. Y es una promesa que se va cumpliendo y no termina de seguir siendo promesa. Es la riqueza de esto. El título me parece fantástico. Y tiene que ver con lo que sigue. Y estamos hablando del tiempo. Estamos hablando del tiempo. Estamos hablando de un camino que no es un camino lineal. Es un camino en espiral, bien propio de la cosmología y de la visión que tienen nuestros pueblos originarios. Es decir, donde nada desaparece plenamente, sino que es el punto de partida para lo que sigue. Todo nos pone en lo que Vygotsky llamaría la zona de desarrollo próximo a los psicólogos. Libre. Adquirir algo ya nos pone ya en la antesala de algo nuevo. Esa es la aventura. Entonces, a mí me parecía genial. Travesía tiene que ver con tiempo. Es el tiempo vivido en este proceso del propio autor, que más que contarnos su vida, esto es fundamental para mí, hace de este recorrido, hace la matriz para pensar las tres cosas que ponen en sus títulos. Y por ahí ese es un tiempo cargado de expectativas. Cargado de expectativas. Por lo tanto, expectativas que deparan alegrías, preocupaciones, están muy bien planteadas en el libro. No todo es triunfo, no todo es acierto, pero lo que es cierto es que todo puede ser la matriz de un nuevo florecer. Y ahí me parecía lindo cuando se insiste de que, y lo dice la persona que ha hecho el prólogo, no estamos hablando de un tiempo cronológico, estamos hablando de un tiempo vital, esencial. Es decir, la vivencialidad del tiempo, eso es eternidad. Todo instante es eterno, igual. Y esto me parece a mí que significa un tiempo cargado de expectativas, de novedad y de vida. Por eso que es un kairos. Por eso que es un kairos. El trance de parir una novedad. Y una novedad que puede ser revitalizante para la vida, pero que es una oportunidad siempre oportuna. No hay que hay tiempos inoportunos. Si uno lo lee de otra forma, los transforma en tiempo oportuno, para revisar y acumular experiencia. Pero me parecía fundamental no tomar, y el libro lo hace muy bien, itinerario pedagógico, teológico y político. No son tres momentos, son tres dimensiones de un solo proceso, de un solo itinerario. Que a veces afloró más lo pedagógico, está bien, pero no lo puedo, no es una jus
justaposición de perspectivas. Lo político se juega en lo pedagógico. Lo político se juega en una manera de hablar y de testimoniar que en quien creemos. Entonces, es para no tomar esto como etapas. Pero hay algo que me parece genial, es el retrabajar la relación. Lo dices en una parte bien linda. No hay que coquetear con el recuerdo. Aquí no estamos hablando de qué me acuerdo. Aquí estamos hablando de memoria de presente y de futuro. Porque la memoria que se alimenta de la memoria del pasado, o que transforma la dimensión de lo vivido en memoria del futuro. El pasado está delante, no está atrás. Entonces, este es un libro, para mí, que prepara lo que sigue. Pero que es bueno consignarlo para poder entender cómo hemos pasado de meras nostalgias. La nostalgia no cambia la historia. Lo que cambia la historia es la memoria. Y la teología no es sino seguir trabajando la memoria. Es un texto donde la teología no tiene pretensiones sistemáticas, sino vivenciales. Aquellas que hemos dejado de lado, aquellas que son hijas de la intuición, de la percepción, de aquello que no se puede explicar de forma apodíctica, pero que forman parte de la vivencia. ¿Por qué? Porque teología no es describir una imagen, es hablar de alguien que vive. Si no, no es teología. Entonces, ahí me parece que nos han regalado algo que es sumamente importante en este tema. Pero creo que hay una cuestión que es fundamental. Somos identidades múltiples y el libro lo demuestra. Ni siquiera somos identidades múltiples. Vamos siendo múltiples formas de identidad. Y lo pongo en gerundio porque somos gerundio. No somos infinitivo. Vamos siendo. ¿O no? El libro me parece que nos coloca en esta perspectiva vivencial y dinámica de alguna manera. Y hay algo que me parecía también genial. La parte, bueno, en primer lugar, estamos frente a un suizo tramposo. ¿Por qué eso lo dijo Alarcón? Se ha presentado como un pasaporte falso de suizo. Si es argentino este. ¿Sí o no? Interesante, ¿no es cierto? Falso, ¿no? Pero eliminado. Porque no es solo porque tiene pasaporte que es suizo. Porque su pasaporte tiene varios capitulitos ahí libros. Pero eso dice suizo boliviano. Y eso me encanta. Porque no es otra cosa que la intertransculturalidad, como diría Sternberg. Ahí está.
Entonces, esta cuestión me parecía a mí a recuperarse. Porque este libro demuestra. Estamos también frente a alguien que pertenece a la especie Homo sapiens, pero que ha hecho lo que plantea Morín, cuando él dice, no basta la hominización, hay que pasar a la humanización. Y la experiencia que nos entrega Matías fue tan simpática, me parece fundamental. Y una última cuestión. ¿Sabe cómo aprendió castellano? Leyendo la pedagogía del movimiento, entre otras. Pero me parece genial entrar en la lengua desde el lugar epistémico para entender ese país y este continente. Chismoseando a partir de la pedagogía del movimiento, de lo que has escrito. Me parecía fantástico. Quisiera, por lo tanto, agradecerle a Matías el regalo que nos hace y que hace a tanta gente con esta fantástica narración que él decía, ahora hubiera sido una novela de género novelesco, pero está dicho genial. De una u otra manera, también hay otra rareza en el libro. Cuando dice, los agradecimientos no se ponen al principio, pero bueno, al final hay una intuición ahí simpática. Si uno ha pasado por el libro, entonces dice, ahora entiendo por qué agradece. Y algo que me parecía, con esto quiero cerrar, el reconocimiento hay que entenderlo, dice el libro, como gratitud. Y la gratitud es gracia, es reconocer la gracia. Entonces, de la primera, hasta desde la carátula hasta el final, este es un libro que pedagógicamente nos ayuda a entender cosas. Tengo la impresión, por los otros trabajos de Matías, de que no es educación en el sentido griego de el que acompaña al que tiene que ir a la escuela. Me parece que trabajas, sin mencionarlo, más en la poiesis, en la capacidad de reconstruirnos a partir de las energías que tenemos. Igual que el bicho que le cortan la cola y después le crece, o nos cortamos y no se sutura. Hay energía en las personas, en las situaciones. Y podríamos decir que esta es una versión vital de lo que en Europa se conoció como teología política, pero que aquí se trabaja como teología de la liberación, hermanada con la educación popular, que son las dos cosas que nos entrega Matías en este hermosísimo trabajo que nos ha ofrecido. Por eso habría que hablar de una pedagogía del rescate, no de Mario Rescate, ya había acá en Lima había un Mario que se llamaba Rescate, la gente lo recuperó, sino fundamentalmente porque no desperdiciar nada de lo que nos ofrece, ni lo bueno ni lo malo, para transformar todo en vida de arte y en vida. Matías, te agradecemos
algunas cosas. Gracias. Ahora toca presentar a Anita. Ay, perdón. A todos. Está sacado, no importa. Pero Matías se presenta aquí. Entonces paso. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por su presencia, su lectura, la invitación que me hace aquí junto con Efraín, mi hermano del camino de muchos años. Gracias a Ana y Darío que también van a comentar el libro. Estoy aquí en Lima recordando y agradeciendo profundamente a las personas que nos recibieron a Carmen y a mí después del golpe militar del año 80. Y finalmente mi mayor agradecimiento a la Fuente de la Vida por haberme permitido recibir, abrazar y compartir causas y luchas tan bellas como estimulantes. Soy parte de una época de unas movidas, de una tribu, marcadas por ideales y corrientes espirituales, políticas, educativas y teológicas que en su momento parecían evidentes, irrefutables, irreversibles. Algunas de ellas establecían nexos y puentes entre Europa y América Latina. Entre ellas, el movimiento estudiantil del año 68 en París, Berlín, México y otros países. Los años de oro de un ecumenismo espiritual y político, gracias al Concilio Vaticano II y al Consejo Mundial de la Iglesia. En mi caso, gracias a la comunidad monástica de Pesé, fundada por un pastor de mi iglesia. Temprano descubrí que me identificaba más con católicos progresistas que con protestantes conservadores. La revolución sandinista, con la presencia de cristianos dispuestos a dar su vida a partir de su fe y para la revolución. Hoy, lamentablemente, no se la puede nombrar sin sentir un dolor atroz por lo que pasa en su nombre. La emergencia de movimientos indigenistas e indianistas, quienes como en Bolivia reivindicaban sus creencias como una verdadera religión y no como simple religiosidad o costumbre. Me habita cierta obsesión por la memoria y me intriga el enigma de la transmisión. Si escribo en primera persona, no es para hablar de mí primero, sino para reconocer lo que otras y otros me enseñaron e hicieron de mí. No soy el héroe de la película, sino alguien llevado por un río, que ahora busca registrar y reconstituir paisajes, actores, peligros, oportunidades en un flujo dinámico tan estrecho como intercultural. Esta historia de vida individual y colectiva está atravesada por tres referentes principales. La teología de liberación, nutrida por militantes cristianos que a lo largo y ancho del continente lucharon por la justicia, la equidad y los derechos humanos. Denunciaron, unos más que otros, las complicidades de los aparatos eclesiásticos con poderes dominantes y culturas coloniales. La educación popular como crítica a los sistemas educativos dominantes, elitistas y racistas. La educación popular como dimensión política de la educación y dimensión política de lo educativo. Y dimensión política y dimensión educativa de lo político. Las luchas políticas transformadoras, aferradas
a un decidido y no negociable anticapitalismo. Travesía refleja la construcción de una identidad intercultural completa y devenir. Recuerdo aquí una pequeña anécdota vivida con Ana y Eduardo en el Colegio de Jesús en la Avenida Brasil. Gustavo celebraba ahí la misa mensual para las y los amigos de la corriente. Al verme en la asistencia dijo algo como: con nosotros está esta mañana un boliviano que por error de la historia nació en Suiza. En el momento me sentí extremadamente orgulloso, pero con los años me di cuenta que la cosa era bastante más complicada. En el primer capítulo, Raíces para Volar, me refiero a las causas y compromisos experimentados en mi juventud en Suiza que me empujaron a América Latina. Exhiben una marca espiritual, política, antimilitarista, comunitaria. El suelo de dichas raíces tiene varias capas. Una familia afectuosa y creyente, la socialización en un pueblo con una parroquia abierta, una experiencia de ecumenismo ajeno a cualquier negociación eclesiástica, estudios teológicos en los que la contestación iba de la mano con propuestas pedagógicas y teológicas alternativas, la vida en una comuna como búsqueda de un contramodelo a la familia tradicional. Termino mis estudios teológicos con un trabajo sobre Gustavo Gutiérrez, recién traducido al francés, y consigo una beca para estudiar en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, con docentes referentes para la teología de liberación, tales como José Miguel Bonino, teólogo sistemático metodista, y Severino Croato, budista, sacerdote casado y fenomenólogo de la religión. En Conversión Argentina 1975, rindo homenaje a centinelas, causas y desafíos que me toman de la mano. Dejo pronto las aulas de Misedet para zambullirme en barrios populares, comunidades de base, movimientos campesinos, con la gente de pastoral que milita desde su fe con grupos políticos radicalizados. La lista de quienes me convierten es tan larga como dolorosa por la cantidad de perseguidos, exiliados y desaparecidos que contiene. Personas maravillosas que sufrirán persecución, exilio o desaparición. No escriben teología, la viven y la practican arriesgando su vida. Vidas que son libros que enseñan más que cualquier tratado teológico. Aprendo otra manera de hacer y transmitir la teología, otra pedagogía. Después de esa experiencia, creo con sinceridad que llegó el momento de dejar mi identidad suiza y meterme en la patria grande. En una reunión improbable con el director del Colegio Metodista La Paz, acepto una invitación por demás vaga para trabajar en Bolivia. En el tercer capítulo, Aprendizajes y Adopción, enfrento desafíos múltiples. Bolivia, en 1976, vive uno de los años más duros de la dictadura bancerista. El Colegio Metodista consolida un proyecto educativo progresista, mientras que la iglesia del mismo nombre es el escenario de una revolución aymara que de alguna manera anticipa lo que el país experimentará décadas después. Se trata de una iniciación contracultural, porque estoy a contrapelo de estereotipos establecidos. Teólogo, pero no pastor, una contradicción radical en el mundo evangélico. Licenciado, pero sin corbata. Gringo, pero no misionero. Y con un sueldo aún más bajo que el de mis colegas maestros proletarizados.
Inserción pedagógica y profesional. Tengo tantas intuiciones como poca formación pedagógica. Estoy catapultado creador y coordinador de un programa de educación religiosa para centenares de educandos. Inserción eclesial en una iglesia que me consagra pastor a pesar de mi falta de conocimiento e integración a su tradición. Adopción política, con el simple privilegio de participar en la construcción de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, con la oportunidad también de apoyar al Partido Socialista UNE. Y si fuera poco, adopción afectiva y existencial, gracias al encuentro y al amor de Carmen, compañera de toda la vida. Todo esto hasta el golpe y las botas de los narcogenerales de 1980. El cuarto capítulo, Éxodos y Retornos, transcurre entre Perú, Bolivia y Suiza. En Lima soy parte del equipo de teología de la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana y frecuento el círculo de amigos y colegas de Gustavo Gutiérrez. Descubro la corriente de la educación popular más radical y abarcadora que la educación liberadora que inspiraba nuestro trabajo educativo en el colegio. De regreso a La Paz, impulso y coordino el Centro de Teología Popular, una aventura en la que se casa educación y teología popular. Es un espacio de reflexión y de producción para agentes de pastorado comprometidos con sectores populares. Lanzamos una revista en la que socializamos relecturas bíblicas, talleres, análisis sobre pastoral minera, relación entre fe cristiana y religión animal. Publicamos con Javier Albo, que recién nos ha dejado, la primera investigación sobre la fiesta más importante del catolicismo popular en La Paz. Para profundizar y sistematizar las relaciones entre educación popular y teología de la liberación, para dejar de repetir eslóganes que ya se estaban diluyendo, dedico unos años en Suiza para un doctorado sobre esta temática a partir de 4 experiencias bolivianas en las que dimensiones religiosas y educativas populares están implicadas. Construir una casa. El capítulo 5 está completamente dedicado a una experiencia de educación teológica. El Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología analizó sus fundamentos, ofertas, metas y actores. Es un espacio alternativo de formación teológica único en Bolivia y posiblemente en América Latina, que ofrece un nivel universitario formal combinado con un programa más bíblico, pastoral y popular. Una teología que busca articular las tradiciones de las diferentes familias cristianas con las religiones andinas. Un servicio crítico a las iglesias. Una incidencia liberadora e intercultural en la sociedad boliviana. Ofrecemos a católicos, evangélicos y pentecostales aprender juntos los unos de los otros y con docentes de todas esas tradiciones. Construimos un currículo alrededor de ejes transversales como el ecumenismo, la interculturalidad, la equidad de género, la preservación del medio ambiente. Remamos a contracorriente, porque las iglesias no quieren renunciar a moldear a sus futuros líderes para reproducir sus propias instituciones, prácticas y capitales simbólicos. Las iglesias evangélicas conservadoras no nos perdonan nuestro ecumenismo, mientras que parte de la jerarquía católica prohíbe a los suyos el ingreso a nuestras aulas. El capítulo 6, fin de ciclo, se refiere a otro emprendimiento centrado en educación teológica, los servicios pedagógicos y teológicos. Brindamos a varias instituciones de educación teológica en América Latina asesorías y herramientas para la construcción de sus programas educativos, la cualificación de sus docentes,
la revisión de sus planes de estudio, entre otros. Entre varios seminarios y facultades, tenemos el desafío de asesorar al Seminario de las Asambleas de Dios de Colombia, en ese momento de iglesia cristiana más grande después de la católica. Vuelvo al ICEBET de Argentina, ya no en condición de estudiante como 35 años antes, sino como evaluador. Publicamos materiales sobre educación teológica cultural. La educación teológica, que imaginamos hace 30 años del brazo de un ecumenismo políticamente progresista, de la educación popular y de la teología de la educación, ya no puede pretender transitar por instituciones envejecidas, menos en un momento donde, más allá del retroceso de nuestras esperanzas, asistimos al fin de un ciclo civilizatorio. En reconocimientos, las últimas páginas del libro, me refiero a 3 significados de esta palabra. En primer lugar, el reconocimiento como gratitud a la vida, a la nube de personas que me inspiraron y condujeron en los vericuetos mencionados, a las circunstancias tan singulares que vivió nuestra generación. En segundo lugar, el reconocer como volver a conocer y visitar de nuevo los aciertos como las limitaciones de nuestras travesías, asumir responsabilidades con autocrítica pero sin flagelo. Mi aporte teológico se ubica en la sistematización de las relaciones entre teología y pedagogía en América Latina y en la búsqueda de construcción de espacios alternativos de reflexión y de práctica al servicio de cristianos comprometidos. Dentro de las agendas pendientes, recalco principalmente la urgencia de descolonizar la teología y de repensarla desde los desafíos de un planeta cada vez más próximo al colapso. Finalmente, ahora, más cerca del desenlace, con Carmen reconocemos y vivimos nuestros nuevos desafíos en territorio. Nos dedicamos a restaurar y reforestar un terreno que a imagen de nuestra tierra fue maltratado durante décadas. Espero que la lectora y el lector no se queden conmigo, sino con las causas examinadas, no con el dedo, sino con lo que señala, con las luces y sombras bajo las cuales nos tocó pensar, vivir, amar y luchar. Travesía pretende dar cuenta, valorar y cuestionar las esperanzas y torpezas de una generación privilegiada, por momento generosa, pero que deja este planeta en un estado mucho peor que cuando lo recibió. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del libro que nos acaba de ofrendar Matías. Tiene la palabra ahora Ana. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Porque Matías ya ha hecho todo el resumen del libro, pero bueno, algo diré. Lo primero es agradecer la invitación. La verdad que cuando me preguntabas o me pedías si podía presentarnos, pensé que sí enseguida por la amistad. ¿Cómo vas a decir que no a un amigo, no? Pero después de leer el libro, realmente estoy muy feliz de haberlo leído y de estar acá para poder compartir. Realmente para mí es una lectura de tipo espiritual. Te lo dije en casa, es realmente un libro de espiritualidad, en el sentido más profundo y auténtico de espíritu, ¿no? De aliento, de alimento, de lo que es el espíritu de Dios, ¿no?
Y bueno, entonces estoy muy contenta de estar acá. Yo había pensado, pero como ya ha sido muy dicho algunas cosas, espero no repetirme, pero tal vez algunas se repetirán un poquito. Como la introducción de Antonieta Potente, la dominica, ¿no? Es ella italiana. Potente, que yo la conocí un momento dado, es extraordinaria, o sea, es poética, es profunda, es todo. Y me gustó mucho la metáfora que usa, ¿no? Ella dice, toda la historia de Matías son travesías y travesuras, ¿no? No habla de la palabra travesura, yo sí lo tenía, porque son de la misma raíz de travesía. Entonces son idas y vueltas, y idas y otras vueltas. Es un tejido de hilos que van y vienen, van y vienen. Entonces, su metáfora es una alfombra, que ya sé que no es alfombra, que por el revés vemos el entramado. Y toda esta historia es existencial. Entonces ella, cuando habla de que no es cronológico, un poco es porque todo forma una trama, ¿no? Pero es ida y vuelta. Pero en el libro, tal como está expuesto por Matías, hasta en los capítulos se va marcando los años, ¿no? Es totalmente cronológico el orden donde lo explica, pero el contenido es superpuesto, son los que van y que vuelven. Me pareció hermosa este sentido. Y estas idas y vueltas no son así a capricho, porque ahora me gusta, ahora me voy acá, ahora voy a viajar allá, ¿no? Sino que vienen dadas por unos objetivos muy concretos. Y estos objetivos o dimensiones, me gusta más la palabra, ya había puesto objetivo, pero es más dimensión, es la dimensión de la educación, o sea, de la pedagogía, la dimensión de la teología y la dimensión política, que para mí representan las tres dimensiones fundamentales de Matías, ¿no? Y en la educación pedagógica, claro, todo eso ocurre un poco tiempo después de mayo del 68, ¿no? Que marca un momento de inflexión en Europa, también en América Latina, y en América Latina ya están los libros de Paulo Freire, lo ha explicado, si no lo hubiera explicado yo, ¿no? Que la pedagogía no se trata de informar y dar conocimientos a otro, sino que se trata precisamente de descubrir, de sacar, ¿no? Educar, del verbo en latín viene sacar lo que uno lleva dentro y lo sacas afuera. Y esto es justamente la base para poder relacionarse con los demás. Entonces, este educar produce una sabiduría, o sea, y saber y sabor también son de la misma, y sabiduría y sabroso y todo lo que sea sabor y saber forman parte de un mismo núcleo muy denso, hermenéutico, digamos, ¿no? Y ahí está contenido. Entonces, este saber, a la medida de Paulo Freire, o según un poco él, de alguna manera lo vamos sacando de las mismas personas, lo está dentro, por toda una experiencia de historia de vida, ¿no? Y tenemos la relación esta como aprendemos de la naturaleza, o sea, la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con su comunidad, la relación del hombre con la trascendencia. Y ahí tenemos el saber, que es la relación del hombre con la naturaleza, es lo que llamamos el cultivo. Con la naturaleza la cultivamos, ¿no? Hacemos cultivo que servirán para toda esta vida histórica. Desgraciadamente, vemos que mucha gente no tiene este cultivo ni esta comida, ¿no? El hambre en el mundo es cada vez peor, pero no es por culpa de la madre
naturaleza, sino culpa del hombre. La relación con los demás me produce otro saber, ¿no? Que es la cultura, la relación con otro, y la relación con la trascendencia que tenemos por naturaleza, con los dioses, con los distintos mitos. Dios o dioses es igual, pero es con lo trascendente que es el culto. Entonces tenemos otra vez un resultado que cultivo, cultura y culto forman parte de la misma etimología, de la misma raíz, ¿no? Y que expresan un poco la totalidad. Bueno, yo de los 7 capítulos que tiene el libro pensaba tocar nada más 2 un poco, que era el segundo, me parece que es el primero, que es las raíces. Esto muy rápido, además ya lo ha dicho él, ¿no? Viene de una familia de religión histórica protestante, pero dentro de calvinismo. Y esto sería tu origen. Ya lo has explicado muy bien, ¿no? Cuando el colegio la familia es practicante, lo que llamamos en católico, ¿no? Practicante, rezan, tienen un sentido de la trascendencia, hay afecto, hay cariño, pero estás buscando algo más, ¿no? Y lo que me parece muy lindo es el título que tienes, que es el volar con las raíces, ¿no? Raíces para volar. Raíces para volar. Y eso me parece muy, muy bien, mucho. O sea, ¿qué es tener raíces? Es conocerse uno mismo, es saber por qué has nacido, cuáles son tus valores, qué valores que vienen recogidos por otros, ¿no? Por los abuelos, bisabuelos, etc. Y justamente creo que la gran suerte que tiene Matías es que pudo volar teniendo la raíz. O sea, justamente la raíz, que es lo que parecería que te fija en un lugar, es lo que te hace capaz de volar y de insertarte en otras culturas. Porque uno se conoce y se reconoce como es, etcétera, es que puede también entender otros de otra manera. Entonces a mí eso es muy importante. Te diré más que cuando empezaba a leer el libro, no lo dije al comienzo porque me da vergüenza, iba diciendo, igualito me pasó a mí, igualito me pasó a mí. Y he terminado diciendo, casi igualito me pasó a mí, ¿no? Pero, y es bien verdad, porque aunque yo soy mucho más vieja que Matías, yo vengo de Europa, no de Suiza, pero bueno, de una parte de España que es Cataluña. Voy no a Bolivia, sí a Argentina. Y cuando llega Matías a Argentina, yo estoy saliendo para el Perú por problemas políticos, ¿no? Entonces, tenemos muchas coincidencias. Y todo este kairos, ¿no? de conversión que supuso para ti Argentina, el primer año, que vas buscando, ¿no? Buscando algo y el vuelo, patapum, ¿verdad? Que llega a Argentina, además con gente que te encontraste preciosa, como Miguel, como croato, nos conocimos, y su esposa también, muy lindo. Bueno, y mucha otra gente que si habláramos tenemos contacto. Entonces iba diciendo, me pasó igual, ¿no? Uno descubre todo otro mundo. Yo caí en la Pampa de Argentina, ¿no? Tú estuviste en Pampa también, pero del norte, Pampa húmeda, yo estaba más bien hacia la Patagonia. Pero es que es un mundo de valores distintos, de costumbre, de intuir la religiosidad de otra manera, todo. Entonces, pero nunca, y esto en verdad, dije,
de no sentir mis raíces. Yo en el fondo rezo en catalán, que es mi lengua materna, naturalmente que rezo cuando voy en comunidad en la lengua de acá, ¿no? Pero espontáneamente, o sea, la oración más profunda e individual es en catalán. Pienso en catalán y puesto en catalán porque me han hecho saber, digamos, que todas las gentes, una de las cosas, contar número es mucho más fácil en la lengua propia que en la ajena, aunque estés en otro lugar, ¿no? O sea, una multiplicación rápida la haces en tu propia lengua y no en la lengua del país en el que estás, por más que lo hables naturalmente, ¿no? La de esto. Bueno, entonces afinidades ha habido mucho, pero este insertarse que ha tenido Matías me parece que también está respondiendo a este ir y venir, vuelta atrás, vuelta adelante, ¿no? Que es muy importante porque no es por capricho, sino siempre buscando algo concreto. Por ejemplo, en todo lo que era educación siempre has querido una educación, o sea, trabajar en el campo pedagógico, pero a partir de estos saberes o sabores, como quieras, de la gente, ¿no? Estos sabores andinos, estos sabores quechuas, aymaras, etcétera, de una riqueza tremenda, ¿no? Entonces, ahí es muy importante esto. Después, a nivel religioso, has pretendido siempre una teología que sea crítica, que tenga en cuenta los simbolismos, ¿no? También de esta tradición. Por ejemplo, ustedes usaron como símbolo la chacana, ¿no? Que es la cruz que no tiene ningún origen religioso, o sea, cristiano, ¿no? Pero muy bien, porque formaba parte de esta cultura. Entonces, rescatar en la teología lo que estaba perdido, porque la teología sistemática desde el tomismo y antes, o sea, de la Edad Media y demás, partían mucho de respuestas y sistematizaciones de conceptos filosóficos y de... Yo ahora con una alumna estamos trabajando un poco de Santo Tomás, ¿no? Y uno se da cuenta que, claro, no nos interesa. Y eso que hemos tomado el tema de la justicia, pensando que sería un poco más agradable que de la Trinidad o de cosas de este tipo. Entonces, frente a una teología que da respuestas a preguntas que el pueblo no se hace, Matías, creo, sabe de interpretar, ¿no? Matías lo que quiere es una teología que responda a este incentivo, a este sentir, a esta fuerza espiritual del pueblo, a este sentido de trascendencia, ¿no? Y el otro aspecto que también insistes mucho es en el aspecto de entrar en las luchas sociales, en el compromiso político, ¿no? Se puede ser de un partido, puede no ser, pero sí entrar y ver un poco cómo estas luchas están muchas veces ligadas al sentido que tengamos del otro y al sentido que tengamos de Dios, o sea, religioso, ¿no? Y entonces hemos visto en la historia que ha habido muchos cristianos luchando políticamente, ¿no? El mismo también en México, ¿no? De ahí, etcétera, acá, bueno, no digamos El Salvador, ¿no? Todo lo que ha supuesto también la lucha de los pueblos reivindicando una justicia que no es solamente tener bienes, igualdad, sino por un sentido mayor, porque
somos hermanos de un mismo padre, ¿no? Y ahí está la fraternidad auténtica. Bueno, me he distraído un poco porque la culpa la tiene Matías, y ya me ha dicho muchas cosas de las mías. Sí, sobre esto teológico, tú quieres ir más allá siempre de las denominaciones, ¿no? Tu ecumenismo está por encima de la denominación de una iglesia, si es luterana, si es calvinista, si es, etcétera, de otra, ¿no? Metodista, por ejemplo, sino que se trata de un ecumenismo hecho vida. Y por tanto ahí, pero a la vez esta teología que va más allá de la denominación tiene que ser crítica, o sea, no nos engañemos, no todo vale la pena. Entonces, crítica en el sentido auténtico de lo que significa crítica, ¿no? De crisis. La palabra crisis viene también con la misma raíz, que es de evaluar lo positivo y lo negativo. Crítica es en el fondo. Lo que pasa que nosotros lo hemos retomado muchas veces con un valor un poco negativo. La crítica siempre en contra, ¿no? Criticar es sopesar lo que está favorable o no favorable para unos, para otros, pues, y luego elegir. Debería ser un poco el discernir, que es una palabra bien tomada de la cultura popular. Uno cierne la harina, ¿no? Y separa el grano, separa lo que nos sirve. La crítica es un poco eso y se queda con lo positivo. Y luego que tenga respuesta que pueda servir para el pueblo, para el sujeto de la historia, ¿no? No para que queden almacenadas ahí como un credo que hay que tener ahí, ¿no? Bueno, todo eso me inspiró mucho este capítulo de volar. Luego estás enseguida en el otro capítulo, vas a Argentina y claro, enseguida lo quise también trabajar un poco porque me sentía muy pareja contigo, ¿no? Te vas de Argentina a Bolivia, lo has explicado bien porque te hace una invitación, a pesar de estar en el ICD, ahí poder estar, te sentías como agobiado, como un poco apretado, ¿no? Como un corsé, y entonces pides salir y justamente se te brinda y te da muchas posibilidades para ir a Goya, Mendoza, acá, allá, ¿no? Y luego se te invita para Bolivia. Vas a Bolivia, y este es el capítulo que has explicado muy bien, y además en el libro está mucho lo del problema político que vive Bolivia, ¿no? En toda esta etapa. Y cómo están también los conflictos internos, tanto a nivel de instituciones, y a pesar de que hay centros llamados ecuménicos y demás, no terminan de ser plenamente ecuménicos, o sea, interesa más el título y lo académico que el sentido de conversión y de formación profunda de ellos. Y luego otro capítulo que me tocó un poco, me pareció muy simpático, es el ICEA, cuando por fin piensas en una institución donde lo más específico es que va a ser andino, ¿verdad? Y ICEA, y la ecuménico y andino, ¿no? Pero con toda la fuerza y además con valor. Pero ahí lo has explicado también muy bien, ¿no? Cómo hay problemas, yo diría competitivos, hoy día,
tanto las iglesias como el catolicismo entra muy poco, la iglesia católica, salvo excepciones naturalmente, en la línea ecuménica, ¿no? Normalmente, como ya somos los poseedores un poco de la verdad, como que está menos abierta en general, salvo excepciones muy honrosas de grandes amigos que han hecho mucho y se han unido a toda esta corriente que llamamos, ¿no?, de iglesias protestantes evangélicas. Bueno, en este de Lisieux, ¿por qué me interesó mucho? Porque tal vez es donde más, con tu metáfora de la casa, de las habitaciones, etcétera, pero se ve un poco como uno planifica lo que van a hacer y hasta hacen un manifiesto, que acá creo que lo tenía un manifiesto muy simpático, de un poco en lo que creen y que van a hacer, ¿no? Tal vez no lo tenga acá, pero si no me es igual, porque como ustedes leerán el libro, ahí lo encontrarán, porque si lo decimos todo, tampoco. Pero ustedes tenían, porque lo he marcado, Bolivia, bueno, no importa. Pero yo lo que sí he captado, y tú me dirás si bien o mal, es que ahí pone mucho corazón, mucho ánimo, un diseño muy bien estructurado de contenidos, de cómo será el sílabo de los cursos, el cronograma, etc. Y finalmente no resulta, o sea, el éxito no dura tanto como todo lo que se había hecho. ¿Por qué? Porque hay otras universidades que van a dar también un cartón y donde va a decir de la iglesia tal, o les va a servir más el título para postular o para ser pastor, etc. Entonces, y me parece que esto se demuestra un poquito, no desaliento, pero en decir, pucha, donde más fuerza le hemos puesto y cariño y una especie de manifiesto de cómo va a ser, tampoco ha tenido el éxito que debía tener. Y cuando haces un poco de recopilación de estos años vividos después de esto, me parece que ahí hay casi, lo decía el otro día en casa, ¿no?, un poco como, caramba, podríamos haberlo hecho mejor, pero no, después lo volví a releer y pensaba, no, en el fondo lo que has hecho es siempre idas y vueltas, has ido tejiendo tu vida existencial, ¿no?, con unos objetivos que se han mantenido, unas dimensiones claras, y bueno, esto es muy saludable, me parece, ¿no? Y además yo lo relacionaba un poco con aquello de buscar constantemente el rostro del Señor, ¿no? Que no es tanto la cara de una persona cuanto el momento histórico. ¿Qué respuesta podemos dar acá? ¿Qué respuesta podemos dar allá? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Y cómo a la vez tampoco uno puede planear cuándo iré a Bolivia, cuándo iré a Suiza, no. Se enamora de Carmen, por tanto tienen 2 hijas, naturalmente va a haber un vínculo mayor entre Suiza y además tiene sus padres, la mamá va a morir antes, luego está el papá, todavía viene, ahora ella no, pero estuvo en Bolivia también. La familia de Carmen, bueno, es encantadora, la conocemos, también han fallecido ella, la mamá. Yo el papá no lo conocí, creo que nunca. Y una hermana, etc. Pero a lo que, no lo sé, a lo que iba con esto, pero, sí, que no,
no es un desaliento que no hayan ido tan bien, sino que es el paso, y lo decía también Chito, ¿no?, para un nuevo avance. O sea, acabó esto, vendrá lo otro. Son innumerables las publicaciones que has hecho, tanto en artículos como en folletos sobre educación y teología, que comporta a la vez la parte social y política, pero que queda tal vez no tan explícitamente expresada, la redundancia, como el aspecto de pedagogía popular, ¿no? Teología, esto lo tienes muy claro, pedagogía popular y tu teología, y esta inserción política. No obstante, tuviste también problema y por esto volviste a Perú, el año que tuviste el golpe en Bolivia, ¿no? Ahí estuviste, creo que 9 meses, ¿no? 2 años hemos estado en el Perú trabajando también. Ahí nos hemos conocido mucho más y pudimos participar y gozar de usted. Bueno, la conclusión mía de todo eso sería que en este capítulo 7º, que haces una relectura del hoy, de lo que ha sido la gran travesía, ¿no?, desde 1968 a 2015. Y esta gran travesía comprende muchas pequeñas travesías y travesuras, insisto. Esta revisión de lo caminado es una especie, yo diría, de examen retrospectivo, un poco el examen que también pedía Ignacio Loyola, ¿no?, que se hiciera a menudo, que ayuda para luego tomar el futuro. Y bueno, ha sido todo este examen, este rever, te sirve a ti, pero me ha servido mucho a mí. También lo decía Chito, ¿no?, que le había servido a él para revisar y también decir, fíjate, exactamente igualito yo lo sentí, yo siento esto, siento lo otro, ¿no? Y es lo que nos lleva constantemente a buscar dónde está lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, dónde está este rostro, ¿no? Yo creo que lo decíamos también el día pasado, estamos como al final de una época, no sabemos qué nos va a deparar, habremos cometido muchas fallas tal vez, pero no me parece muy grave, o sea, forman parte de la vida, sí, somos también pecadores, ¿por qué no? Podemos haber tenido un exceso de protagonismo, tener un sentido estricto que a veces nos impide descubrir un poco más cuál es el otro, el valor, pero me parece que en realidad te has mantenido en aquellas mismas dimensiones de un principio que habíamos hablado, ¿no? Tanto la teológica, estar por encima de las denominaciones, partiendo de estos valores humanos y religiosos que están en el pueblo, con un sentido crítico, pero a la vez enmarcados en toda esta vida popular que forma que es lo que llamamos cultura popular. Y también en los movimientos sociales, a través de las luchas, las utopías, las peleas. Tú tuviste que salir de Bolivia y tenías también problemas
políticos, digamos, de persecución. Sales tú, más tarde se uniría Carmen acá, ¿no? Y a ver si tengo estas últimas cosas que quería leer mínimamente. Tenía muchas marcadas, pero por el tiempo. Sí, hay una cosa que me gusta mucho. En mis travesías me resultó cada vez más difícil ponerle nombre a la razón de mi esperanza, ¿no? Cuando en la carta primera de Pedro que dice, den razón de su esperanza. Bueno, a mí me parece que puedes ponerle razón a tu esperanza, totalmente. Y pones ahí, a pesar de apegarme a mi herencia protestante, ecuménica y liberadora, sigo encontrando la fuente de mi inspiración y de mi compromiso en la vida del Nazareno, en el movimiento que él originó, sin dejar de denunciar las deformaciones, complicidades, perversidades de tantas estructuras que se reclaman de él. El silencio, y me marcaba en amarillo, se volvió mi oración más frecuente. Parece extraordinario. Creo que es la oración que deberíamos hacer todos. Con el intento de acoger cada día lo inédito de la vida. No es tanto nosotros hablar, sino ser capaces de recibir lo inédito de la vida. Abordaré la última travesía con agradecimiento por lo vivido, con humor respecto a todo lo fallido. Esto es importantísimo. Si no tenemos humor frente a nuestros fracasos, nuestras fallas, nuestras debilidades, no vale. Y con curiosidad por lo que podría venir. O sea, estar abiertos siempre a esta novedad. Y yo creo que bueno, Matías, si yo tengo que hacer algo, es un aplauso a ti por todo lo que has vivido y agradecerte por este libro que a mí me ha ayudado mucho y me he sentido muy feliz de leerlo y de poder compartirlo, aunque lo haya compartido muy mal. Vale. Bueno, me toca presentar a Darío López, doctor en teología en Oxford, Reino Unido, presidente del CONEP en varios periodos, miembro de la Fraternidad Teológica, ha escrito mucho también sobre Biblia, teología, y es docente en distintos seminarios de teología en América Latina, miembro además del Consejo Directivo y docente de AEL, que nos acoge esta noche. Gracias a Alejandro, a Matías y a Anita, que me han precedido en el comentario de este libro, que me han ahorrado muchísimo, también mi propio comentario. Y empiezo casi con lo que comenzó Anita. Cuando leí el prólogo de Antoniette Potente, me quedé enamorado del prólogo, porque es uno de los mejores prólogos a un libro que yo he leído. Es un prólogo que invita a pensar y que exige leer el libro de un tirón, como lo hice en PDF, porque es un libro que yo creo que Antoniette ha captado muy bien usando imágenes muy diversas, ¿no? Y que se complementa con lo que en la contratapa Elsa Tames de manera muy breve también dice, y que ambas invitan a una lectura de este libro. Leer el libro de Matías, que es un itinerario, ¿cierto?, de vida, no solamente de la persona, sino de personas, de todo un pueblo. Es un itinerario, una travesía que para mí significa el descubrimiento de la vocación, el descubrimiento de la militancia en muy diversas áreas,
y a la vez del propósito de la vida. Y me pareció interesante cómo Matías va contando su vida, que es a la vez la vida de todo un pueblo. Y yo diría que en los capítulos uno va descubriendo las sucesivas pequeñas conversiones que Matías ha tenido, que también son las nuestras. Pero además el libro tiene una inmensa virtud, y no sé si para todos sería una inmensa virtud, que cuando Matías habla de Isedet, habla de Iseat, habla de la teología de la liberación, habla de la fraternidad teológica latinoamericana y hace una crítica a cada una de estas instituciones o corrientes teológicas, es como si uno se va quedando sin esperanza. Dice, todo terminó no muy bien, pero a la vez me parece también que es una semilla de esperanza para hacer las cosas mejor. Y la propia travesía de Matías, ¿no es cierto? Como un suizo llega a ISEAD, a Argentina, y de pronto descubre que no es lo que quería ISEAD como institución, sino quería conocer el pueblo, viaja, conoce a personas a lo largo de Argentina y América Latina, muchas de ellas que fueron mártires luego, y va contando su propia inserción en el contexto boliviano. A mí me pareció maravilloso, porque tuve la ocasión de ir a ISEAD hace varios años. Fue la segunda experiencia que tuve de reflexión teológica entre católicos y evangélicos. En ISEAD fue mi segunda experiencia, y ahí fue que conocí a Matías. Me pareció una experiencia muy rica. En el caso mío, cuando hablan, por ejemplo, hablan de Celadec, hablan de... yo recuerdo mis comienzos en la iglesia evangélica, y todo lo que se decía de Celadec, todo lo que se decía del CRAI, todo lo que se decía de los metodistas, claro, me refresca la memoria, pero a la vez también me hace pensar, ¿es que mis amigos de antes se han vuelto muy conservadores? ¿O es que yo me he vuelto muy liberal para ellos? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque lo que está ocurriendo es que toda la generación evangélica con la cual yo me formé, en las aulas universitarias y en los partidos políticos, se ha vuelto, con mis hijos no te metas. Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿O es que algo ha ocurrido ahí muy extraño? Y algo muy extraño también ha ocurrido. Me identifico mucho con lo que Matías va diciendo, va contando su vida, porque creo que también, como dijo Anita, es mi vida también, la vida de Anita, la vida de Alejandro, la vida de todos. Y me parece a mí muy interesante cómo Matías en Bolivia descubre algo que es muy... Matías habla como boliviano, ¿no? El acento paseño se le nota rápidamente, por lo menos yo que he estado varias veces en La Paz, se nota rápidamente, y ese tonito medio cantadito que tiene cuando habla es muy importante, porque significa que se ha insertado en el contexto, ha servido en el contexto, ha descubierto muchas cosas, se enamoró también ahí en Bolivia, y me pareció a mí muy importante cómo cuenta su conexión con la iglesia metodista, ¿no? Y todas las luchas internas por el poder, esos vicios que existen en todo. Él nos va contando, y también nos va contando, por supuesto, su militancia política, ¿no? Por eso es que esos tres ejes o dimensiones, como dijo Anita y como expresó Alejandro, esto de pedagogía, teología y política, están ahí presentes siempre. Es algo que siempre deberían caminar juntas, y Matías justamente encarna esa, no solamente posibilidad, sino esa realidad. Creo que quisiéramos que pase siempre, ¿no es cierto? Aete hace algo que tiene que ver con, como eso yo le comentaba a Yes y a Efraín, por ejemplo, que los pastores que se van a quedar cuando yo me retire, están haciendo un curso ahora con la Aete, ¿no?
Y a mí me parece eso muy importante porque y además los que dirigen a los jóvenes de mi congregación han hecho un curso de pastoral. Me puse a pensar, entre el curso que ofrece el Seminario Evangélico de Lima y el curso que ofrecía ISEAD y el curso que ofrecía la Sociedad Bíblica, dije, bueno, mejor, pero ISEAD no, a este yo opto por lo de AEC, porque comparé todo, entonces no, lo que yo quisiera es que la juventud de la congregación camine en esta dirección. Son opciones como las que Matías tuvo que tomar en algún momento, ¿no? Y fue descubriendo la práctica liberadora, la pedagogía popular, todo eso, ¿no? Que es casi lo mismo que me fue pasando a mí, que le fue pasando a Anita, ¿no? Y cómo a veces uno dice, pierdo o gano, pierdo amigos, gano enemigos, la iglesia a la que uno pertenece te pone una etiqueta y ahí te quiere embarrar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muchas gracias, Matías, es un libro muy bonito, lo he disfrutado, he disfrutado 2 veces, lo leí, pero sí te digo que me encantaría conocer a esta religiosa dominica que está metida con los animales y que trabaja porque escribe de una manera muy hermosa. Pero muchas gracias por tu libro, lo vamos a recomendar, lo estamos recomendando, espero que la gente lo lea porque es el itinerario tuyo, el itinerario nuestro, el itinerario de todo un pueblo. Excelente. Bueno, hemos escuchado comentarios de los 2 compañeros y me parece muy importante recuperar algunas de estas cositas. Una primera, yo aprendí de forma más radical desde finales del 68 y el 69 como miembro de CELADEC, no del staff, pero miembro como el pastor Reynoso. Aprendí, y esto lo aprendimos en la reunión que tuvimos en Brasil, cuando Carlos, un antropólogo brasileño, dijo, no hablemos más de ecumenismo, hablemos de panecumenismo. Esta experiencia que tú narras aquí no es solo ecuménica, es panecuménica, otras religiones. Esto me pareció muy claro. Y por lo tanto, agradecerles los dos comentarios, la presentación que hizo el propio Matías del libro, y decirles que es una oportunidad para difundir también eso con la gente con la que trabajamos, porque a todos los que están haciendo un esfuerzo por entender y entrar en esta perspectiva de interculturalidad en todas las dimensiones, yo creo que aquí hay un ejemplo concreto de que es irse convirtiendo permanentemente a estos horizontes. Al agradecerles además la presencia de Matías, que ha tenido la gentileza de convocarnos, y a los que están virtualmente, porque ahora las cosas así. ¿Cuántos hemos participado? ¿Cuántos hacemos la virtualidad? Casi no entrábamos en este tema. Agradecerte, Matías, y decirte que es muy importante también escribir lo que uno siente y piensa y escribir. Eso puede ayudar a otros. No es tiempo perdido. Y es una posibilidad de que esto también fecunde la vida de tantos otros y de tantos otros. Una vez más, 1.000.000 de gracias por tu vida y mejores auspicios para lo que sigue para ti, para
importante. En primer lugar, siempre que Matías llega por acá a Lima es para presentar un libro. Entonces ya sabemos que la cuarta visita va a ser para la presentación de un tercer libro. Estuvimos en el 2012, ¿verdad, Sí. Matías? Presentando el libro sobre teología y pedagogía cuando estábamos en las instalaciones del CONEP. Luego Matías nos escribió para este nuevo libro y acá justamente lo estamos presentando. Agradecemos a Anita, Darío, Alejandro y sobre todo a Matías. También queremos saludar, Matías, a personas que nos han acompañado por el Facebook desde Bolivia. Ya tú vas a viajar para allá, ¿verdad? Y los vas a encontrar desde Costa Rica. Harold Segura manda saludos. También de algunas personas fuera de Lima que no pueden estar, y un grupo de personas que se comprometieron en venir y nos solicitaron hacer la transmisión virtual, y bueno, ya hemos cumplido con ellos y ellas, y nuestros saludos. El libro está a la venta acá en nuestras oficinas de AETE, entonces pueden comunicarse por el celular para que lo puedan adquirir. Solamente tenemos 4 ejemplares, entonces en la semana que viene seguramente ahí lo van a poder adquirir. Nosotros nos vamos a quedar, se perdieron un rico refrigerio, ¿no? Nos vamos a quedar acá conversando todavía, compartiendo un refrigerio, pero queremos agradecer a las personas también que nos han acompañado por el Facebook. Entonces el libro está a su disposición en esta semana para que puedan comunicarse con AET. Quizá, Matías, tienes unas últimas palabras y despedirse también de las personas que nos han acompañado por el Facebook. Adelante, Matías. Bueno, muy agradecido por tantos comentarios gratificantes, y escuchándoles tengo la impresión que se cumple tal vez la meta, una de las metas principales o esperanzas que tenía de escribir ese libro, de que pueda servir como una especie de espejo para que gente que ha vivido cosas semejantes o que no las han vivido puedan verse reflejados o puedan, en el mejor de los casos, encontrar pistas para repensar, resignificar, reinventar cosas que nos movieron profundamente. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los que nos ven de ver. Muy bien.